muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Esta es la segunda visita guiada que estamos realizando en la exposición La vida sin plazas, escritoras en la ciudad de los 90. La primera visita fue en el mes de noviembre con Nicole Fadelín, que fue co-curadora de esta exposición, nos acompañó ella y bueno, específicamente se trató de la primera sección, ¿no? Ahora que presentemos un poquito la exposición, vamos a conocer un poquito más de cada sección. En realidad, esta segunda visita se va a centrar mucho más en la segunda sección, que es vidas ejemplares. Y para esta ocasión, para esta visita, tenemos una invitada especial, nos acompaña Rosela Di Paolo, anoté algunas cositas sobre ella para presentarla. Rosela Di Paolo es una de las escritoras más importantes que tenemos hoy aquí en la actualidad. Ella es profesora de literatura, periodista, cronista cultural, ha participado en la revista La Tortuga con entrevistas, reseñas y un poco de humor. También ha colaborado en el dominical del diario El Comercio a través de la columna Cándido Lector. Además ha participado en exposiciones que integraban poesía y artes visuales en 1991 con la pintora Denise Mulanovich y en el 94 con el pintor Enrique Polanco. Ha publicado ensayos y textos críticos sobre distintos autores y ha publicado 4 libros de poesía: Prueba de Galera, Continuidad de los cuadros, Piel alzada y Tablillas de San Lázaro, ¿no? La última, La silla en el mar. Y La silla en el mar. Y bueno, un poquito, la dinámica va a ser bastante sencilla. Voy a presentar de manera muy general de qué trata la exposición, la primera sección y quizás también la última sección. Y luego vamos a pasar a la parte de vidas ejemplares. Nuestras visitas guiadas son bastante dialogantes, así que en el momento que ustedes quieran intervenir, preguntar, complementar o acotar algo o corregir, pueden hacerlo. También nos va a estar acompañando con comentarios, con comentarios, impresiones también Rosela en todo este trayecto, ¿no? Bueno, empezamos. La vida sin plazas, escritoras en la ciudad, es una exposición que nos tomó un aproximado de 5 meses realizarla. Esta exposición lo que intenta es reunir algunas voces importantes que nosotros hemos considerado durante el proceso de investigación que se realizó el año pasado. En la exposición ustedes van a encontrar 20 escritoras y cada una de ellas tiene como una apuesta muy particular desde sus propuestas éticas, estéticas son bastante particulares, están bastante diferenciadas, ¿no? Entonces, en el trayecto ustedes van a ir recordando, reconociendo quizás algunas de estas voces y conociendo otras nuevas voces también, ¿no? La hemos denominado así, el título sale de un fragmento de un cuento de Pilar Dugui, y la decidimos llamar así porque a nosotras nos remitía mucho a ese contexto, ¿no? A la urgencia que, digamos, encontrábamos o sentíamos en estas escritoras en las que estamos presentando en esta exposición, ¿no? En la urgencia que ellas sentían para responder a ese presente. La exposición específicamente se centra en el periodo de 1988-1999. Como ustedes recordarán o quizás habrán leído por ahí en algunos textos o también les habrán contado, es un periodo bastante complejo, álgido para el país, ¿no? En general, y mucho más para distintos sectores sociales, ¿no? Entonces, en el proceso de investigación nosotros encontrábamos como varios hitos, momentos que habían marcado, digamos, ese contexto, ¿no? Varios de ustedes van a recordar, en la primera sección, por ejemplo, está este periódico Cierran el Congreso, publicado el 6 de abril de 1992 a raíz del cierre del Congreso. También está, en Lima, otra cosa que me olvidé de apuntar es que la exposición se centra específicamente en Lima, ¿no? Sobre todo porque la investigación que hicimos, la hicimos sobre todo en este espacio, en esta ciudad, ¿no? Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya escritoras en otras regiones, por supuesto que las hay, y tampoco quiere decir que las 20 escritoras que están aquí son las únicas que escribieron en ese periodo, no hubieron muchas más.
Eso me parece importante aclararlo. Pero sí, eso por un lado, que la investigación que le hicimos acá, el material que recopilamos es sobre todo de aquí, pero también un poco para llamar la atención en el público, ¿no? Para incentivar al público para que puedan seguir investigando, indagando en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, de repente algunos se preguntarán, ¿y por qué no hay escritoras, no sé, de Arequipa? Entonces es como una tarea, un llamado a la audiencia también, ¿no? Para que puedan preguntarse por eso e indagar también. Bueno, la exposición en sí se divide en 3 secciones. La primera sección, de Nosotros Decid, bueno, en De Nosotros Decid lo que hacemos es un poco presentar a escritoras que, digamos, indagaron en el contexto de violencia que se vivió en ese periodo, en el contexto de violencia armada, quiero decir, ¿no? Varias voces como Montserrat Álvarez, Pilar Dugui, Grecia Cáceres, Dalmacia Ruiz Rosas, se están preguntando por qué está pasando ese periodo de violencia. Bueno, en su poesía están explorando esa violencia, están evidenciando esa Lima, digamos, caótica, en algunos casos se le llama apocalíptica de ese momento, ¿no? Ese no lugar, esa no proyección hacia el futuro que se está viviendo en ese momento, ¿no? Es básicamente eso. En cada sección tiene algunas subsecciones. Sus sueños eran inacabables, los relojes se han roto y cuando llegue la noche. Son las 3 secciones de esta sección. Y bueno, cuando ustedes tengan tiempo, pueden visitar y revisar cada sección y conocer a cada una de ellas, ¿no? No sé si quisieran alguna duda específica para ya pasar a la siguiente sección, porque como les decía, esta primera sección ya tuvimos un primer recorrido en el mes de noviembre, entonces sí conversamos un montón sobre cada uno de los aspectos, objetos, autoras que forman parte de ella, ¿no? Pero si quisieran acotar algo, tienen curiosidad de algo. No sé. Por ejemplo, a mí me gustaría destacar el buen trabajo curatorial, ¿no?, que se ha hecho. Me gusta esta imagen, ¿no?, de una ciudad de cabeza, porque realmente esos años la ciudad estuvo de cabeza, ¿no? Incluso la torre de energía eléctrica, muy simbólico, ¿no?, porque todo el tiempo había voladuras de torres y nos quedábamos sin luz para estudiar o para trabajar, ¿no? Entonces, en 2 imágenes ya tenemos simbolizado qué cosa es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, esta familia, ¿no?, son migrantes o personas que están aquí, ¿no?, mirando, seguramente esperando en Lima tener una tranquilidad, y no, porque también Sendero Luminoso y el MRTA llegaron a Lima, ¿no? Entonces, uno dice, pero en Lima no se enteraron. Imposible no enterarse, ¿no? Entonces, porque acá sucedieron cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un ejemplo. Incluso si ustedes van a ciertos edificios, ciertas casas, todavía se ve, o sea, han quitado ya estos Maquitape. ¿Por qué los ponían? Por los coches bombas. Entonces, así no salían volando los vidrios, ¿no? Entonces, esta Maquitape que han puesto acá, aún se ve el rastro del Maquitape en algunos edificios, ¿no? O sea, no lo terminaron, lo sacaron, pero se quedaron las huellas, ¿no? Y es muy interesante que hayan colocado esto, ¿no? Porque era como, así es como vivíamos, ¿no? Entonces, así es como teníamos que estudiar y así es como teníamos que tomar ómnibus. Hasta en los ómnibus habían Maquitape, es alucinante, ¿no? Entonces, esto para evitar que salieran volando, ¿no? Sí, ahí también, ¿no? Todas estas ventanas, esto no es por algo poético, digamos, sino era por supervivencia, para no cortarnos, ¿no? Todas las casas prácticamente teníamos que vivir así. Quizá ustedes no recuerdan eso, o algunos han nacido después, ¿no? Pero así era. En Lima, ¿no? Para que no digan que en Lima no supimos lo que pasaba, porque pasaban las cosas, ¿no? Sí. Eso. Precisamente las ventanas que van a ver ustedes en todo el recorrido son una propuesta del artista Juan Osorio. A él le contamos la exposición, nuestra intención,
y un poco, claro, las secciones también, y a partir de eso él propone estas ventanas, porque él le remitía ese contexto precisamente que alude Rosela, que es el contexto de violencia, de opresión, que también se puede ver con esa lima de cabeza, ¿no? Porque finalmente es una lima que te oprime, que no solo está de cabeza, sino que también que evoca en nosotros, ¿no? En quienes la vemos así, no es una, eso, es una lima opresiva, ¿no? Y bueno, las ventanas también están un poco en ese mismo contexto de generar ese ambiente, esa atmósfera, pero al mismo tiempo están atravesadas por palabras, versos de las poetas que están escribiendo en ese contexto, ¿no? Ahí no hay nombres de autoras, pero son palabras, símbolos, versos que hemos encontrado y que nos llamaban la atención y que, digamos, nos podían en muchos casos comunicar esa sensación, ¿no? Umbral, ese observar, ese mirar, ese estar entre un lugar y un no lugar, abismo, ¿no? Entonces, y así, en cada una de ellas ustedes van a encontrar varias palabras que seguramente les comunicarán muchas cosas, pero que al mismo tiempo nos hacían pensar, o sea, nos gustaba vincular, en todo caso, que al mismo tiempo nos permitía evidenciar que, si bien es cierto, se vive ese contexto de violencia, están ellas escribiendo, o sea, respondiendo a eso, ante esa urgencia, ¿no? Y eso nos parece importante resaltar. Bueno, no sé. ¿Podemos pasar a la siguiente sección o si alguien quisiera comentar algo? ¿No? Sí. Bueno, la segunda sección, vidas ejemplares, la vamos a dejar un poquito para el final. Les voy a hacer un resumen de la última sección, la más rayada. Así se llama, la más rayada. En esta sección lo que hemos hecho es, bueno, un poco contándoles la investigación también, ¿no? En el contexto de la investigación, además de leer las obras de estas autoras, nos interesaba un poco conocer también los espacios en los que ellas estaban no solo escribiendo, sino también difundiendo su obra, ¿no? En qué lugares, en qué editoriales publicaban, en qué espacios se presentaban, con quiénes se presentaban. ¿Y esto por qué nos llamaba la atención? Porque encontrábamos varios lugares comunes, ¿no? Un evento que nos llamó muchísimo a nosotras la atención desde el principio fue el encuentro de Huanchaco de 1988, estoy confundiendo, y es que este es un evento que se realiza a propósito de que previamente, o bueno, no sé si tú podías... Invitada ninguna escritora mujer, ¿no? Entonces, Rocío Silva Santisteban, Mariela Dreyfus, Patricia Alba dijeron, ¿por qué no estamos invitados a la misma mesa, ¿no? Hagamos nosotras también un encuentro, ¿no? Y de nosotras, ¿no? Y pidieron apoyo al Concitec, que creo que fue la única institución que funcionó en la época de Ana García, porque era un desastre esa época, pero el Concitec lo dirigía un señor muy honrado, un señor de los Ríos, y con apoyo económico del Concitec estuvimos 4 días en Huanchaco, ¿no? Nos hospedamos en un pequeño hostal, Caballitos de Totora, y a puertas cerradas cada una presentó una ponencia, o sea, todas fuimos a chambear, no es que fuimos a la playa, ¿no? Entonces, cada una llevó una ponencia, me acuerdo que la mía se llamaba el Manifiesto Intimista, ¿no? Y cada una habló, ¿no? Y además desde distintos ángulos, porque, por ejemplo, Pilar Dugui era médico, entonces también tenía experiencias desde ese lado, ahora les voy a explicar cuál era el tema, ¿no? Había Giovanna Polarolo, era guionista de cine, ¿no? Que trabajaba con el que era esposo en esa época, que era Pancho Lombardi, ella hacía guiones. Estaba Marcela Robles, que también hacía guiones de cine, ¿no? Y poetas y narradoras, ¿no? Entonces era un corpus bastante amplio, ¿no? Multidisciplinario. ¿Y de qué? ¿De qué hablábamos? Hablábamos sobre la sorpresa que había causado a la crítica, ¿no? A la crítica literaria, la irrupción de tantas escritoras mujeres en tan poco tiempo.
Estaban acostumbrados a que había toda una generación de hombres y de repente por ahí estaba Blanca Varela, ¿no? Solita ahí, ¿no? Como un faro en la oscuridad, ¿no? Entonces, de pronto acá éramos un montón de escritoras mujeres, ¿no? Entonces, la crítica no sabía cómo asumirnos, ¿no? Entonces, lo primero que hacen es poner como un membrete, ¿no? Para aclararse qué está pasando, y nos pusieron poesía femenina, título que nos molestaba un poco, ¿no? ¿Acaso se habla de poesía masculina, por ejemplo, ¿no? Cuando a mí me venían a interrogar, así, a hacer entrevistas, y me decían, ¿qué piensas de la poesía femenina? Yo les decía, ustedes le preguntan a Toño Cisneros, a Inostroza, a Verástegui, ¿qué piensan sobre la poesía masculina? No, ¿cómo vamos a preguntar eso? Bueno, si les parece ridículo preguntarle eso a ellos, imagínate qué ridículo me parecerá a mí también que me pregunten por eso, ¿no? La poesía no tiene que tener, o sea, no tiene que ser como los baños, para hombres y para mujeres, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? En muchos recitales nos invitaban solo a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Parecía así que éramos personajes de un circo, ¿no? Acá las poetas mujeres, ¿no? Como si fuera, bueno, por un lado, bacán, ¿no? Porque así nos visibilizaban, pero si tú te oponías a esa manipulación, por llamarlo así, ¿no? Desaparecías. O sea, había una situación ahí compleja, ¿no? A mí me ha pasado que me han llamado por teléfono, estoy hablando de hace muchos años, en esta época de los 80, que fue cuando irrumpimos, un grupo grande de mujeres escritoras, que dicho sea de paso, mujeres en todas las áreas, se dio así en gran cantidad. Había médicos, arquitectas, ¿no? O sea, en todas las áreas, no solamente en la poesía o en la literatura. ¿Por qué? Porque accedimos a la universidad, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, sus padres no la dejaron estudiar en la universidad. Y es mi mamá, o sea, tampoco es que estoy hablando de mi abuela o mi bisabuela, ¿no? Entonces, de pronto, mi generación es una generación que entró muchísimas mujeres en la universidad, y entonces las bibliotecas, los recitales, ¿cómo no va a ser eso un estímulo? Tenía que ocurrir que entonces también hubiera poetas mujeres, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, a eso iba, que me han llamado por teléfono a invitarme a un recital de poesía y me han dicho, porque necesitamos una poeta mujer. ¿Entienden eso? ¿No? Entonces, paciencia, decía yo, ¿no? Es la novedad, no saben que están ofendiendo. Entonces casi le digo, una poeta mujer, entonces llama a Rocío, llama a Patricia, llama a Mariela, entonces, si les da lo mismo que sea cualquier mujer, ¿no? O sea, como por género, nada más. No que me digan, nos gusta la poesía suya y por eso queremos que usted venga a la lectura, ¿no? Entonces, era porque yo entraba por cuota de género, digamos. Entonces, indistintamente puede ser cualquiera. Pero bueno, hay que comprender, ¿no? Era esa época. Lo que a veces ya no se comprende es que se siga haciendo ese tipo de preguntas o ese tipo de cosas ahora, ¿no? Incluso cuando vinieron a entrevistarme para esto, yo dije, uy, no, otra vez el tema de ladies only, ¿no? ¿Entienden? Y entonces, bueno, pero ellos muy bien me tranquilizaron, me dijeron, queremos visibilizarlas en otras circunstancias, además siempre haciendo hincapié que cada una de ustedes era una voz particular, ¿no? No es que todas escribiéramos igual, porque eso es lo que querían también vender, ¿no? Los críticos querían hacer entender que todas escribíamos poesía erótica, ¿entienden? O sea, como que la poesía femenina erótica, incluso se decía. Y claro, por ejemplo, en mi caso no, yo no hacía ese tipo de poesía, entonces siempre tenían que hacer una frase diciendo, pero en el caso de Magdalena Chocano, Rosela Di Paolo, Inés Cook, no se puede decir que hagan lo que hacen las demás, o sea, tenían que estar aclarando eso, o sea, inventaban una jaula y después tenían que estar explicando por qué alguien no estaba en esa jaula. Mi pregunta es, ¿y para qué tenían que crear esa jaula? Para después tener que estar dándose cuenta de que no todo el mundo entraba en ese saco. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, era porque, bueno, pienso que es por la novedad también, ¿no? Entonces,
como decíamos a veces, ¿no? A los hombres, cuando los hombres sacan un libro de poesía, ¿no? Comentan el libro. En cambio, cuando comentan un libro de poesía de mujeres, comienzan siempre con el rollito de que la poesía femenina en el Perú y que no sé qué y no sé cuánto. Digo, ¿para qué tiene que estar haciendo este preámbulo? ¿No? Entonces, bueno, o sea, entienden, es también porque era una situación nueva, ¿no? Entonces, cuando explicábamos, está bien, sí, hay poemas eróticos, pero los hombres también escriben poemas eróticos, ¿no? Imagínense César Moro, o sea, ¿cómo no? ¿No? Entonces, ¿por qué con nosotras hay tanta fijación con eso? Claro. Seguramente esperaban que nosotras escribiéramos sobre las rosas en el campo, las rondas de niños, o sea, en ese estilo. Entonces ya eran pensamientos extraliterarios los que querían que nosotras, o sea, no les parecía, seguramente les parecíamos impúdicas, ¿no? Porque nos permitíamos hablar, como hablan también los hombres, ¿no? De sus pulsiones, de sus deseos, o sea, de su vitalidad, como si nosotras no tuviéramos eso, ¿no? Entonces estábamos rompiendo muchos esquemas, ¿no? Entonces se agarraron de eso, es como que lo que más llamativo. Y además, claro, muchos periodistas, ¿no? Para vender más, seguramente usaban mucho ese término, ¿no? Como si nosotras nos fuéramos a calatear en un recital, ¿ya? Para que vean un poco lo que esperaban, ¿no? Entonces de pronto empezaban los poemas de Carmen Ollé, o de Giovanna Polarolo, o de Rocío Silva Santisteban, o míos, ¿no? Y entonces comenzaban a darse cuenta de que éramos voces muy diferenciadas, con intereses muy, muy particulares, con un lenguaje también muy peculiar, o sea que ahí no había nada de estar pesadas a granel, digamos, como algunos pretendían vendernos, ¿no? Yo me acuerdo poetas muy buenas que se negaron de plano a aparecer en recitales solo de mujeres. ¿Y qué fue de ellas? No están. Y es una pena, ¿no? Entonces, ese era el momento, digamos, ¿no? Encima, en un contexto, claro, en un contexto violento, en un contexto de una Lima caótica, ¿no? Todas trabajábamos, yo dicté durante años en una academia, me iba en micro a dictar a la academia, ¿no? Y me acuerdo que hasta nos bajábamos de un micro porque decíamos, ahí al costado hay un coche bomba, está saliendo humo, ¿no? Entonces, vivíamos en ese estado, ¿no? Y eso también se metía en nuestros poemas, también se metía en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando había recitales, lo lindo de los recitales era la solidaridad con la gente, ¿no? Porque a veces recitábamos en lugares que podían ser considerados peligrosos. Por ejemplo, después que pasó lo de Taratas, ¿recuerdan cuando volaron el edificio en Tarata? Un amigo, un poeta, organizó un gran recital en el Parque de Miraflores. Invitaron como a 100 poetas, nos invitaron como a 100 poetas entre las generaciones mayores, ¿no? La generación del 50, ¿no? O sea, 60, 70 y los más jóvenes, ¿no? Y todos fuimos. Acababa de pasar lo de Tarata y sin embargo todos fuimos, ¿no? Y hasta la gente que estaba sentada ahí en esa redondela que hay en el centro, leía sus poemas también, ¿no? Así como espontáneos. Y yo también quiero leer ya, ¿no? Entonces fue toda una noche como que le dijimos no a la muerte, no al miedo. ¿Y cómo podíamos decirlo nosotros, los poetas, digamos? A través de nuestros poemas. Poemas que podían ser hasta muy vitales, ¿no? Tanto es así que si ustedes ven acá esto, en esa época, en el año 91, o sea, antes de que cayera Abimael Guzmán, ¿no? Que cayó en el 92, ¿no? Se hizo una exposición en la Galería de Miraflores, ¿no? La galería que está en... La de Miraflores, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya siempre me olvido. Miro Quesada, gracias, ¿no? Y se llamó El Deseo. Qué raro ese nombre, ¿no? En un contexto de muerte, en un contexto necrológico, se podría decir así, ¿no?
Y era otra vez la cuestión de afirmar la vida contra la muerte, ¿no? Entonces, que nadie dijera que los poetas vivíamos de espaldas, ¿no? Al contrario, justamente afirmándonos en la vida, ¿no? En la sensualidad, en el amor, en el cuerpo, en esas cosas, estábamos defendiendo el derecho también a ser felices. Porque ese derecho parecía que ya no tenía ningún sentido. Decía que estábamos en la luna si queríamos ser felices, no había que estar así todo el tiempo. No, justamente una de las cosas que se aprende leyendo después, no sé si han leído Sin Destino, de Imre Kertész, ¿no? Este premio Nobel, ¿no? La gente en los campos de concentración, ¿no? Trataba de pensar en las cosas que le habían pasado, que habían sido agradables. Incluso hasta trataban de contarse chistes, porque era la manera de existir, ¿no? Entonces no es una actitud frívola, pero a lo que iba. Entonces se llamó El Deseo y nos convocaron a diferentes poetas, mujeres. La curadora fue Ana María Gasolo, una excelente poeta. Ella fue la que nos convocó y éramos como 12 poetas y cada una escogió un artista plástico para visibilizar un poema, ¿no? En mi caso, a la pintora Denise Mulanovich, que hacía recortes en madera, y esto, por ejemplo, lo hizo, era bien grande, era, qué sé yo, 2,12 metros por no sé cuánto, 4 metros algo, o sea, era todo como un mural, ¿no? Y mi poema iba acá abajo, ¿no? Y yo misma hice tipos con letras, pintaba y ponía el poema ahí, ¿no? Y el poema creo que está por acá, ¿no? Sí. Entonces estaba esto acá, ¿no? Y así también había un poema de Rocío Silva Santisteban, de la misma Ana María Gasolo, de Patricia Alba, de Giovanna, ¿no? Entonces fue una época, también Carmen, fue lindo, fue una exposición muy vital, muy visitada, hasta viajó fuera de Lima, ¿no? Creo que la llevaron al norte, después la llevaron a Arequipa, ¿no? O sea, fue incluso itinerante y eso nos dio mucha alegría, ¿no? De transmitir también esta necesidad de vida, ¿no? El deseo se llamó, sí. Bueno, acá estamos. Disculpen que me pasé hablando. Escritoras también que ven en la literatura como un espacio para, no solo para desentrañar la precariedad que está habitando, que se habita en ese contexto, ¿no? O sea, la precariedad ética, incluso laboral, un poco también para cuestionar algunos, el orden establecido, un poco, y más en ese contexto, pero también ven en la literatura como lo que decía Rosela, ¿no? Como un espacio de afirmación vital. Y ahí a nosotros, por ejemplo, nos pareció súper potente la cita que elegimos de Rosela Di Paolo, que es esa que está en blanco, que dice algo así como: la vida para mí es un acto flagrante de erotismo. El hecho de estar todo el tiempo en estado de vida, la vida es en sí erótica, es todo lo contrario a la muerte. Claro, entonces lo que querían reducir el erotismo a 4 costados de una cama, ¿no? O sea, el erotismo rebasa eso, ¿no? Es una afirmación vital, como bien dice. Y tendría que contar una anécdota con respecto a este libro. Este libro, que fue publicado en el año 93, ¿no? Aquí es un detalle de este pedacito, ¿no? Entonces, no fue, o sea, esto se hizo en madera, pintado con óleo, ¿no? O sea, esto es solamente el boceto que hizo Denise Mulanovich, ¿no? Pero contándoles, ¿no? Que incluso ya habiendo sido capturado Abimael, en Lima se seguía viviendo en estado de zozobra, porque seguían las huestes senderistas haciendo problemas, violencias, ¿no? Y era normal cuando yo me desplazaba en micro, por ejemplo, a mis clases o a un recital,
Por ejemplo, una noche yo estaba yéndome a Barranco para un recital de poesía, ¿no? Y yo llevaba este libro, porque lo acababa de publicar y iba a leer ahí. Y de pronto paran el micro y sube un policía, papeles, dice. ¿No? Pues esa era la típica, papeles, así, todos vivíamos así, ¿no? Entonces, yo, para variar, no tenía en esa época se llamaba libreta electoral, ¿no? Esa de 3 cuerpos, así, al final la tenía pegada con scotch hasta que ya se cambió al DNI, ¿no? Entonces, yo no tenía esto, yo no tenía un documento, y era peligroso no tener un documento, ¿no? Entonces, yo le mostré al policía mi foto que estaba detrás. Dije, o sea, la foto que estaba detrás en blanco y negro, le digo, esa soy yo, este es mi nombre, esta soy yo. Entonces lo vio, ¿no? Dijo, ya, bueno. ¿No? Entonces yo dije, felizmente, ¿no? Porque los otros libros míos no tienen foto mía, por lo menos las anteriores, ¿no? Entonces, los 2 anteriores no tenían foto. Entonces, me dejó, ¿no? Entonces, gracias a este libro, no me bajaron, porque los que no tenían documentos los bajaban y los llevaban a la comisaría, ¿no? Y pude llegar hasta el recital en Barranco, para que vean, así, en pequeño, ¿no? Cómo se vivía, ¿no? En fin, eso desde mi lado, ¿no? Sí. Bueno, hay varios puntos que quisiera comentar a partir de lo que mencionaba Rosela, que digamos ustedes también pueden explorarle en cada sección. Un poco volviendo hacia atrás, recordaba mucho que contaba al inicio ese contexto en el que se crea o en el que se organiza el encuentro de Huanchaco, ¿no? Que tiene que ver con precisamente un grupo de intelectuales organizando un evento en el que no se incluye a ninguna mujer, ¿no? Ante ese contexto, a nosotras nos impactó mucho, nos impactó mucho cómo se responde a ello, ¿no? Está la organización de este evento, el Encuentro de Huanchaco, pero al igual que ese evento está la constante organización de otros eventos, ¿no? Mencionabas los recitales, las exposiciones, las presentaciones del libro, son también espacios para afirmar un rol político de parte de estas escritoras, ¿no? No solo su escritura misma. Y algo que también a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, es que, claro, es verdad que en ese contexto estamos, o sea, un poco contextualizando ese periodo, pienso en años atrás, décadas atrás, se consigue el voto femenino, después está, bueno, la irrupción del feminismo, más mujeres, a partir de los 70 al menos encontrábamos que un 45% de estudiantes en las universidades ya eran mujeres, ¿no? O sea, es una cantidad grande para lo que se tenía anteriormente. Entonces, y estas mujeres formadas, dentro de ellas también las escritoras que vamos a encontrar en esta exposición, también tienen espacios de trabajo, ¿no? La educación, el periodismo es una constante, ¿no? Y comentaba al inicio en la presentación que Rosela Di Paolo colaboró, por ejemplo, en La Tortuga, también en El Comercio, ¿no? Y en estos espacios precisamente, además de ser lugares de trabajo, son lugares para reflexionar, para afirmar su rol de intelectuales, ¿no? O sea, su rol como intelectuales y precisamente difundir también la obra de ellas. A mí bueno, no sé, recuerdo pienso ahorita en La Tortuga, donde hay constantes varios artículos sobre Flora, bueno, algunos artículos sobre Flora Tristán, algunas escritoras del pasado, ¿no? Que digamos ahí, a mí me remitía también a una necesidad de afirmar una historia de escritura de mujeres, ¿no? No es que ellas sean las primeras o las únicas que están empezando a escribir, es que sí existían escritoras hasta ese momento, sino que no se las conocía, no se las había difundido, ¿no? Y precisamente el periodismo también va a servir en ese sentido. Sí, solamente para añadir, ¿no? Que el primer encuentro de escritoras jóvenes, así se llamó, ahora todas andamos por los 60. Bueno, pero ahí teníamos que, nuestros entusiastas, 28 años, ¿no? Entonces, ahí conversamos eso, decía, ¿por qué causamos tanta sensación en el buen y en el mal sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué a los hombres no les preguntan lo de la poesía masculina? ¿Por qué todo el tiempo hacen hincapié? ¿Por qué creen que nosotras todas escribimos lo mismo?
Tanto es así que podríamos ser intercambiables, ¿no? Entonces, era como un retiro, así yo lo he llamado, ¿no? Donde nos pusimos a pensar, ¿no? A ver, han pasado ya ciertos años, ¿qué entendemos, ¿no? ¿Qué podemos entender de lo que está ocurriendo, ¿no? Ya han pasado 8 años. Por ejemplo, ¿no? Había aparecido el libro de Carmen Ollé, Noche de Adrenalina, ¿no? Había aparecido mi primer libro, Prueba de Galera, 2 libros de Rocío, el libro de Patricia Alba, y todavía la crítica estaba que no nos entendía mucho, ¿no? A veces eran caballerosos y nos entendían, bueno, o sea, como diciendo, ¿no? Bienvenidas, ¿no? Pero no se trataba tampoco de actuar así, ¿no? Se trataba de trabajar bien, ¿no? Porque una de las cosas que nos desesperaba era que cuando una mujer sacaba un libro, inmediatamente la comparaban con las demás mujeres. Eso es otra vez reducir la loseta, ¿no? O sea, ¿por qué no te pueden comparar con la literatura en general? ¿Por qué no te comparan con Dante, con Homero, ¿no? Hasta con el poema de Mio Cid, si les da la gana, ¿no? Entonces había una cosa un poco reduccionista, ¿no? Pero entendemos, ¿no? Que era también porque era muy novedoso, ¿no? Y muchos críticos que nos pusieron ese membrete después ya lo han ido diluyendo, ya no lo usan, ¿no? O sea, fue como un estado de novedad, nada más, ¿ya? Pero fue importante, porque creo que de esa manera las poetas más jóvenes tuvieron un camino más llano, ¿no? Incluso algunas interpretaron mal, ¿no? Dijeron, es que ellas siempre tienen como su círculo, como si fuera un gueto. Ellas nos juntaban así para los recitales, ¿no? La única vez que nos hemos juntado porque nos dio la gana fue en Huanchaco, para discutir, ¿no? Para conversar, para intercambiar ideas, ¿no? Pero no es que nosotras, no, si no voy con mis amigas no voy a ningún lado. No, o sea, no era una cuestión así, ¿no? Entonces, algunas de las jóvenes interpretaron eso, hasta que después ya entendieron, ¿no? Que no éramos nosotros las que propiciábamos esas junturas, por decirlo así, ¿no? Sino los que organizaban los recitales, los que organizaban los eventos, los conversatorios, ¿no? Que tenían un especial interés en juntar a las escritoras mujeres, ¿no? Eso quiero que quede claro. Parte de allá habíamos observado el libro Piel Alzada en esta vitrina. También vamos a encontrar un poco, conocer la obra de otras escritoras, esta pequeña nota que le dedican a poetas que habían empezado a escribir entre fines de los 80 y 90. Está Doris Moromisato, Violeta Barrientos, Montserrat Álvarez, Virna Vera. También vamos a encontrar la obra de Mariela Dreyfus, que es una poeta que está súper presente en ese momento, ¿no? También Rocío Silva, Patricia Alba, y bueno, también el libro Continuidad de los cuadros de Rosela Di Paolo. Que fue el de Patricia Alba, Mucha Esperanza, y Mariposa Negra, ¿no? De Rocío, o sea, Placer Fantasma. Entonces, fue una época de una eclosión así, sacábamos libros cada 2 años, cada 3 años, había mucha creatividad. A pesar de los momentos difíciles, justamente necesitábamos escribir, ¿no? O sea, era agarrarnos de eso, ¿no? Poner ese pie en las palabras y aventarlas al mundo, ¿no? Y aventarnos nosotros también a eso, ¿no? Sí. Un punto que quería llamar la atención, Continuidad de los cuadros fue editada por Antares. Sí. Es una editorial que estaba muy presente en ese momento, no sé si podrías contar. Sí, claro, sí. Esa relación a nosotras mi primer libro también, Prueba de Galera y Antares, y Continuidad de los cuadros, sí, salieron con el sello de Antares, que tuvo una gran presencia editorial, porque no solamente a mí, sino a muchos y muchas fueron editadas, ¿no? Entonces, fue muy bonito, ¿no? Porque esto salió con dinero del Concitec, ¿ve? Otra obra buena del Concitec. En ese año, todo el mundo que pedía dinero para un proyecto cultural o científico recibía el dinero. Claro, era una época donde había ¿cómo se llama esto? Cuando
que en la mañana una inflación increíble. En la mañana una pasta de dientes podía costarte 2 soles y en la noche ya te costaba 20, por ejemplo, ¿no? Y entonces, la partida que te podían dar para sacar tu librito, ¿no? Tenías que gastarla inmediatamente, ya tener hablada la imprenta, para comprar el papel y todo, porque al término del mes ya esa plata no alcanzaba. Para que vean ustedes ese estado de zozobra, ¿no? Ahora tenemos un dólar estable, ¿no? 3 punto algo, ¿no? Así se mantiene, pero antes era una locura. Nunca podías estar seguro si comprabas algo el lunes, si te iba a costar igual el martes o el lunes en la tarde. Es una cosa así, ¿no? Entonces, eso también llevaba nerviosismo, de crisis, ¿no? ¿Y ahora cómo me mantengo? Incluso unos años después yo me fui a vivir sola, ¿no? Y tenía como 4 trabajos para poder mantenerme, ¿no? Entonces, fue un acto arriesgado, porque todavía estábamos con la ciudad un poco de cabeza, además toda la época de Alan García, toda una locura, ¿no? Entonces, pero yo lo hice, ¿no? Necesitaba crecer, ¿no? Entonces, fue, a pesar de los problemas, de la violencia, ¿no? Mi mamá andaba muy nerviosa con que yo no vivía en la casa, ¿no? Pero yo era disciplinada, entonces yo iba, dictaba mis clases, volvía a mi cuartito, allí escribía, ¿no? Entonces era una vida muy, muy ordenada y, claro, iba a los recitales también, pero siempre dentro de un orden de cosas, ¿no? Entonces se puede, ¿no? Se puede sobrevivir una mujer sola en Lima, ¿no? Hay un poema mío que dice así, ¿no? ¿Qué dirán, no? O sea, ¿qué dirán, no? Puta en ciernes, ¿no? O sea, ¿ven? Eso está ahí en piel alzada, justamente, ¿no? Alzada, ¿no? Entonces, pero esas eran las posibles interpretaciones, ¿no? Si una mujer va a vivir sola, será para buscar algo, ¿no? ¿Entienden? Qué feo, ¿no? No es para buscarse una a sí misma, ¿no? ¿Ven? Esa mentalidad mezquina, reduccionista, ¿no? Entonces, también hacernos respetar, ¿no? Hacer ver que nosotras también teníamos una vocación. No todas ellas han seguido escribiendo. Patricia no ha publicado, Patricia Alba, pero sigue escribiendo, ¿no? Rocío, Mariela, que ha sacado ya toda la obra completa, que se llama Gravedad, que es un libro hermoso, ¿no? Entonces, incluso el libro de Mariela Sala, que se ha reeditado hace poco, ¿no? Desde el exilio. Entonces, no es que fue una moda, ¿ok? O un momento, ahí hay una constante, ¿no? Un amor por la palabra, un amor por la literatura, ¿no? Por la poesía, y eso nos unió mucho también, ¿no? Nosotras somos muy amigas, o sea, una de las cosas que tenemos que agradecer de que nos juntaran era que nos hicieron más amigas, ¿no? Porque entonces nos veíamos a cada rato en los recitales y con Blanca Varela que nos venía a ver, entonces había reuniones en la casa de Giovanna Polarolo, ¿no? Entonces, nosotras seguimos pendientes de lo que vamos haciendo cada una, ¿no? Hace 2 años Mariela Dreyfus me invitó a la Universidad de Nueva York, porque ella es profesora allá, para que yo hablara sobre mi último libro, La silla en el mar, que era un homenaje a Herman Melville, que había sido neoyorquino, ¿no? Entonces dicté dos charlas en la Universidad de Nueva York, ¿no? Entonces, ¿ven? Son puentes, y puentes amicales, profesionales y de respeto de lo que hacemos, ¿no? Entonces no es un té de tías, ¿ok? Como algunos hacían esas idiotas bromas, ¿no? Entonces es un trabajo. Y aquí estoy. Sí, quería solo hacer una anotación a propósito de la intertextualidad también, es algo que va a encontrar muy presente en la poesía de Rosela. Yo he aprendido mucho de las poetas, incluso menores que yo, por ejemplo, de Rocío, ¿no? Su primer librito, que era Asuntos Circunstanciales, para mí fue wow, o sea, ella lo sacó antes del mío y yo aprendí muchas cosas, ¿no? De esa fuerza que ella tiene, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y bueno, también la referencia a otros poetas, también esa bueno, dejada de locura, que nada, ahora que me llamaba también, que también está presente en la poesía de Rosela, ¿no? Y que seguramente cuando le he contado una de las escritoras
está apostando por ellos y está leyendo, ¿no? Como lectora. Por ejemplo, si me preguntas cómo empezó mi poesía, ya que mencionaste eso, ¿no? A los 14 años yo encontré un afiche que estaba colgado en el corredor de mi colegio. Era un afiche donde aparecía, era una publicidad para una galería de arte. Un afiche muy bonito, en blanco y negro, y ahí estaba escrito un poema chiquitito de Martín Adán. El sol brincó en el árbol, después todo fue pájaros. Lejos, aquí llovía el cielo de tus manos, un cielo pequeñito, húmedo, solitario, ¿no? Y un poquito más, un par de versos más. Entonces era pequeñito, y yo me quedé ahí así. Yo tenía 14 años, y o sea, cuando los religiosos hablan del llamado, ¿no? Así, eso sentí yo, se me movió el piso. Yo dije, aquí sí puedo estar. Esa manera como el sol ponía en movimiento todo, ¿no? A través de las palabras, ¿no? Entonces yo me quedé así. Una semana después, en la clase de literatura, que tuve unas muy buenas clases de literatura en el colegio, analizamos un poema de Javier Sologuren, Árbol, altar de ramas, de pájaros, de hojas, de sombra rumorosa. ¿Ven? Entonces, y todas nosotras, las poetas mujeres, nos hemos alimentado de la poesía peruana, de Vallejo, de César Moro, de Westphalen, de los poetas del 50, y después cada una ha ido encontrando su propia voz, ¿no? Pero nuestros primeros alimentos, ¿no? Nuestros alimentos terrestres, poéticos, fueron, ¿no? Eyelson, Sologuren, Washington Delgado, ¿no? O sea, nos hemos sentido ligadas a las generaciones anteriores. No hemos sido, ¿cómo se dice?, estas personas que matan al padre, ¿no? No hemos sido parricidas en ese sentido, ¿no? Entonces hemos ido asimilando, ¿no? Toda la tradición peruana, y extranjera también, claro, ¿no? Sí, por ejemplo, Silvia Plath fue una influencia fuerte para muchas poetas, ¿no? Por ejemplo, Mariela Dreyfus, para Rocío, ¿no? Entonces, aprendemos, estudiamos todo el tiempo, ¿no? Uno dice, ¿qué están haciendo en su casa? Leyendo, trabajando, pensando, en fin, ¿no? Cuando no estamos saliendo a dictar las clases, ¿no? O haciendo otras cosas, ¿no? Yendo al periódico, a la revista, donde tengas que trabajar, ¿no? Bueno, otro tema que abordo con estas dos últimas secciones de vidas ejemplares, en donde van a encontrar sobre todo la obra de Pilar Luni y de Carmen Oller, aborda un poco, primera parte mencionaba que hay como distintas aristas, distintos temas que están explorando estas escritoras, ¿no? Y en este caso, una autora que también nos llamó mucho la atención fue Pilar Dugui, por lo amplio que es su universo literario. Y bueno, dentro de los tantos temas que nos llamaron la atención, era este que un poco intentamos resumir en Futuro Prometido, que es que sale de un cuento que se llama así, Futuro Prometido, que se trata sobre una profesora, una maestra que está esperando un aumento de sueldo. Está esperando un aumento de sueldo, mientras está haciendo esto, está reflexionando sobre su situación económica, ¿no? Algo que mencionaba constantemente era la crisis económica en este periodo, ¿no? Pilar Dugui aborda también este tema, el de la crisis económica, y está abordando cómo esta mujer, esta profesora, está siendo oprimida por esa situación, pero también por su espacio laboral, ¿no? O sea, hay un punto en común que siempre es una constante para todos, es que el trabajo es un espacio de liberación, de algún modo, para las mujeres, ¿no? Pero esto es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, Pilar Dugui se adentra en este tema para desentrañar ello y evidenciar cómo, si bien es cierto, puede ser un espacio de liberación, también es un lugar de opresión. Esta profesora se ve condicionada por un aumento de sueldo que no llega, pero que sin embargo ella recuerda que antes su padre, que era profesor, podía mantenerla a ella, a toda su familia, pudo educarla, ¿no? Entonces se pregunta sobre el por qué
a él, a su padre, le alcanzó el sueldo y a ella no. ¿Qué está pasando, no? Entonces, ahí hay un cuestionamiento sobre sobre la crisis económica en sí misma, pero también el machismo, ¿no? Es una constante que digamos, todas en algún punto lo hemos vivido, ¿no? Y bueno, y también al mismo tiempo que está explorando esto, evidencia cómo esta profesora, al verse en esa situación crítica, digamos, va a ser condicionada por otros actores de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el casero que le vende la comida, quien la condiciona a seguir vendiéndole con la condición de salir, de entablar un vínculo con su hija, ¿no? Pero este señor es súper mayor. Ella al principio se niega a eso, pero luego termina accediendo, ¿no? De algún modo. Entonces eso nos hacía pensar también en la crisis ética, la crisis de valores que se vivía en ese contexto que fue estuvo muy presente precisamente porque, o sea, no, la crisis económica está conllevando a ello, ¿no? Es cómo están siendo condicionadas ellas. Y bueno, también nos llamó mucho la atención esta novela, Puñales escondidos, de Pilar Dugui, que también explora en una mujer que trabaja. El trabajo fue un tema muy recurrente, el trabajo, la educación, la situación de la mujer fue otro tema también recurrente y el trabajo en general, porque, como les decía, tenía que ver con el contexto que se estaba viviendo también, ¿no? Y para reflexionar un poco cómo este espacio, bueno, si me estoy repitiendo un poco, creo, es que, no sé, tendría que contarles la novela completa, pero es súper amplia, pero a grandes rasgos pensaría que sí es importante revisar esta novela, en tanto te evidencia eso, la situación de una mujer que está cuestionando su espacio de trabajo, está cuestionando las dinámicas en su trabajo, está cuestionando la crisis ética, pero al mismo tiempo se está dotando de herramientas para ello, ¿no? Tanto Carmen Ollé como Pilar Dugui tienen dos personajes que nos llamaron mucho la atención, Fina Artadi y Sara en Por qué hacen tanto ruido, que son dos personajes muy vinculadas a la lectura. Por eso quería un poco relacionarlo con lo que mencionaba previamente Rosela, es precisamente la literatura, sus lecturas las que van a, digamos, dotarle de esas herramientas que van a impulsar ese responder a esa situación, a la situación opresiva en la que están viviendo, ¿no? Y no solo por el trabajo, pienso en Carmen Ollé, que también tiene que ver con la ciudad en la que está habitando, con la Lima que habita y que, digamos, le está oprimiendo, bueno, al personaje, ¿no? Que está siendo oprimido por su propio trabajo, en donde, digamos, es no perseguida, pero sí condicionada a ciertas situaciones, por el hecho de ser mujer, por su situación económica, por muchas cuestiones, ¿no? Eso y bueno, digamos, para terminar el recorrido y antes de que puedan tener algunas dudas, quería traerles a esta última parte que pertenece ya a la más rayada, que tiene que ver con el punto inicial de la cita, ¿no? No sé si recuerdan el encuentro de Huanchaco. Precisamente este es un afiche, el encuentro de Huanchaco, ¿no? Que ahí van a poder ustedes verlo a partir de este afiche, quienes participaron, la fecha en que se participó y auspicia el Concitec. Y lo pusimos en diálogo con este poema que bueno, a mí particularmente me gustó mucho, Al hipócrita lector, de Rosela Di Paola, que me hacía pensar en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Estaba por un lado, estaba por un lado la ciudad de la que se está ubicando el pueblito, pero también el juego, el humor. Rosela mencionaba al inicio el humor como un espacio también de cuestionamiento, ¿no? La ironía que está súper presente y todo este manejo de las palabras, ¿no? Gracias. Sí. Es que ahora la ciudad se ve, por lo menos en algunas zonas, bastante limpia, ¿no? En el sentido de que hay camiones recogedores de basura y todo lo demás. Pero hace poco hemos visto, ¿no? Un alcalde que ha ido amontonando basura, sí, toneladas de basura, que ahí traen enfermedades, ratas y qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que yo hice en esa época, porque este es un poemario del año, o sea, fue publicado en el año 91,
¿no? Entonces, y comparo escribir con echar basura, ¿no? Ahí como que ironizo sobre el trabajo del escritor, ¿no? Solo estas palabras que junto frente a tus ojos, como un montón de basura, para que tropieces cada vez que salgas silbando a la calle, ¿no? O sea, para llamarte la atención, ¿no? Entonces, 1000 veces además, porque escribo en Lima y están de vuelta los muchachos del alcalde, los tristes de soledad, los muchachos de la orquesta, con su camión y su triángulo recolector de cajas y bolsas, reventando de palabras y otras inmundicias, ¿no? O sea, mi amor por las palabras es tal que hasta me puedo permitir hacer esto con las palabras, ¿no? Compararlas con basura, ¿no? Pero basura que te va a llamar la atención, ¿no? Entonces, para que te muevas, para que hagas algo, ¿no? Entonces, esa era la idea, ¿no? Sí. Bueno, sí. Y esos son encuentros, ¿no? Estas fotos nos tomaron antes de ir a Huanchaco. Estamos en la revista Sí, ¿no? Entonces, yo hice la broma de decir, vamos a poner todas las manos así como Vallejo, ¿no? ¿No? Entonces ahí quedó, ¿no? Se quedó. Acá en Cusco, encuentro de escritores, hubo dos buenos encuentros en Cusco, internacionales además, ¿no? Acá también, ¿no? Esto. Entonces, aquí, por eso me da tanta pena los años que van pasando, porque ya van muriendo escritores que hemos querido y que hemos convivido en muchas cosas, ¿no? En los recitales, en viajes, en ferias del libro, ¿no? Con Osvaldo Reynoso, conversábamos hasta las 1500, ¿no? Ahí está Pepe Ruiz Rosas, Miguel Gutiérrez, ¿no? Entonces se achicaban las distancias entre las generaciones, ¿no? Entonces ahí estábamos juntos y revueltos. Acá está Mario Velatín, Ampuero, Fonchín Cisneros, que ya murió, Sologuren, ¿no? Entonces estábamos ahí, ¿no? Entonces discutiendo sobre literatura, discutiendo sobre poesía, ¿no? No estábamos en la casa limándonos las uñas, ¿correcto? No era eso, ¿no? Incluso muchas, nosotras tenemos la capacidad de trabajar. Entonces, muchas de mis amigas que al final se separaron de sus esposos o sus parejos, sacaron adelante a sus hijos solas. ¿Cómo? Dictando clases, haciendo trabajos de corrección de estilo, haciendo periodismo. Entonces, ese es un valor también, ¿no? No es que estábamos ahí y que ya, ¿no? Nos llevaban de la mano, no, chambeando como todo el mundo, como todos. Quería terminar con esta última parte precisamente porque hay un punto con Hipócrita Lector y esta última parte porque sentíamos que era un lugar común de ese periodo, ¿no? Que era el de, a partir de la literatura, de la escritura, de ese ejercicio con la palabra, interpelar a los interpelar al lector, ¿no? Interpelar a quien está detrás de ello, ¿no? Y en ese mismo sentido esta exposición se hizo con esa intención, ¿no? Cada objeto, cada fragmento de estas voces está para eso, para que puedan interpelar, cuestionarse. Bueno, a ver. Ahí está los centros de trabajo, ¿no? De la Católica, de la Real, Oía Química, qué sé yo, ¿no? Sí, porque San Marcos. Por ejemplo, las poetas de la Católica éramos Giovanna Polarolo y yo, ¿no? Y las poetas de San Marcos eran Patricia Alba, Rocío Silva Esteban, Mariela Dreyfus, ¿no? Dalmacia Ruiz Rosas. Pero eso no impidió que nos hiciéramos amigas, nos cruzábamos la avenida universitaria, ellas venían a recitar a la Católica, a nosotras nos invitaban a leer también a San Marcos, ¿no? Entonces desde muy jóvenes había esta inquietud y la verdad que había un montón de recitales, se consideraba que algo faltaba si es que no había un recital. Y por supuesto también había música, me acuerdo del grupo Perejil, no sé si te escribían con X, ¿no? En la Católica, ¿no? Entonces
siempre abarrotado de estudiantes, ¿no? Esas aulas escalonadas, las que son inmensas, ¿no? Repletas, ¿no? Entonces había una movida que era así, una movida contra el miedo, ¿no? Contra la muerte, porque eran esos años, ¿no? Entonces ahí está Borja Barrenechea, ¿no? Todo, ahí está el peruano japonés, ¿no? Por ejemplo, un libro de Marina Refus ganó el premio del peruano japonés, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ciudad fantasma, la carátula que ustedes han visto ahí, ¿no? Entonces, sí, esos eran los títulos. Es algo que faltaría poner en barranco. Acá está, ¿no? La noche, Juanito, el Equeco, wow, acá prácticamente todos los viernes había recitales, ¿no? Es increíble, ¿no? El portal de Barranco, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, y nos invitaban, por ejemplo, también estaba Luis Laos, ¿no? O sea, éramos un grupo muy simpático, ¿no? Entonces, podíamos leer, no solamente que fuéramos a leer nuestros poemas, sino también era un espacio, por ejemplo, en el Equeco se hizo un conversatorio donde cada poeta, hombre o mujer, hablaba sobre otro poeta. Y yo elegí hablar sobre San Juan de la Cruz, que es un poeta que a mí me toca, ¿sí? ¿No? Y Laos y yo, y la pareja de Laos, hacíamos las voces del cántico espiritual, ¿no? El amado, la amada, ¿no? Y fue una noche muy bonita, y así se hizo cada viernes, ¿no? Entonces, no era solo que nos leyéramos así, un poco que termináramos libros, ¿no? Sino que también eran espacios de difusión de la poesía, y la gente iba, se tomaba su cerveza y escuchaba, nos preguntaba, todo eso pasaba, ¿no? Yo no sé si todavía hay, pero esos eran buenos momentos, sí. Y a la última vez que estuve, no la última, pero me acuerdo haber estado en los mochileros leyendo poesía. Y fue un contraste con lo que yo conocía de mi época, porque mientras los poetas estaban sentados leyendo, ahí en la barra, ahí están ustedes, ¿no? Acá, y ahí todo el mundo rodeando, conversando, haciendo su vida social. Y eso no, así no era. Cuando nosotros leíamos o hablábamos, qué sé yo, la gente se quedaba escuchando, ¿no? Entonces ya empezó a meterse en una cosa medio frívola en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando me volvieron a invitar ahí, como, no es el espacio, no es el espacio. Muy bonito, muy chileno, muy acá, pero como, bueno, pues no es, ¿no? En fin. Es interesante que mencione esto porque no solo son espacios que estas escritoras ocupan, sino que también ellas transforman, dinamizan, ¿no? Sí. Eso. Y bueno, no sé, ¿querías comentar? Yo quería preguntarte, Rosela. Sí, en aquellos años tú has hablado, claro, has hablado de la poesía como una forma de resistencia, pero si en el ambiente o digamos entre los 80s y los 90s vivieron algún tipo de censura o de autocensura, no sé, no solo política, sino por los diversos temas que trabajaban, o sea, además de la censura política, no sé si, tanto como poeta y como periodista, no sé si... No tuve esa experiencia, no creo que nadie la tuviera. Quizá la censura era de otra manera, ¿no? Era, la poeta mujer, la poesía obrera, esa cosa revolucionista, ¿no? Pero ya pasaron los años y probamos que amaban la literatura y que seguíamos en eso. ¿Y hace cuántos años desde que escribí un poema con 14 años? Después de haber visto ese poema precioso de Martín Adán y de César, esa misma noche que se lleva a escribir poema, desde los 14 hasta ahora. ¿No? Entonces, si eso no es vocación, ¿qué cosa es? ¿No? Y no es para ser amigos, ¿no? Como lo del último que se acaba después de 15 años, creo, del anterior. Entonces, ¿saben qué es? Mencionó hace en la primera parte
a propósito de las ventanas, como bueno, en algunas casas, bueno, en algunos edificios en algunas casas todavía se podían ver los huellas que había dejado el Massinete, precisamente proyectadas. Entonces, de esa imagen me pareció muy bonita. Lo he visto, y pensaba, o sea, así como si uno pasa por esos edificios y puede ver que quedan esos restos de Massinete, tiene solamente un recuerdo más hacia lo negativo o triste. En el caso de toda esta obra escrita por ustedes, ¿cuál sería esa huella? A ver, sí, sí. A veces en el momento uno no está escribiendo poemas que se refieran a la época de la violencia, ¿no? A veces depende, porque hay poetas que sí, sobresalientes, sobre todo narradores, o sea, los narradores tienen como un niegue para entrar sobresaliente en los temas. Poetas de trabajos tan inconscientes, tan así, que a veces tú descubres que has puesto algo de esa época, pero muchos años después, ¿no? Por ejemplo, mi último libro, que es de ahorita, del 2016, o sea, ya han pasado un montón de años, ¿no? Hay dos poemas que yo puedo, por lo menos racionalmente, identificar que los escribí pensando. Por ejemplo, uno se llama Desaparecidos, ¿no? Y que es un nombre fuerte, ¿no? Desaparecidos siempre han ocurrido en estos momentos de violencia, de un lado y de otro, ¿no? Entonces, pero de qué trata sobre la voz de lo que se va muriendo en el libro, el barco de la Guadalajara, ¿no? Que se va muriendo, ¿no? Por ese lobo que los ha llevado delirantemente contra la Bahía Blanca. ¿Se acuerdan de la venganza de Viajar? A él le interesaba sacarse de la ballena, sino lo que quería era matar a la ballena que había agarrado la mierda. Entonces el poema se llama Desaparecidos y yo lo fui creando, ¿no? Con elementos conscientes e inconscientes, pensando en las personas que desaparecen, ¿no? Porque siguieron el llamado de un loco, por ejemplo, en el caso de Viajar. Y ese es un poema, mira, o sea, ha salido recién. Otro es Zona Desilusión, que son esas todas funerarias, ¿no? Y ahí comienzo a pensar en toda la gente que ha muerto en la historia de Perú, incluyendo los de la última guerra, ¿no? Entonces, las cosas pueden ir apareciendo así, quizá en el primer libro no se notaba, ¿no? Un poco ya es muy cansada, claro, se notaba la ciudad, el estado de la ciudad, por eso ese poema es interesante, ¿no? Hay una serie de cosas que se van cuajando con el tiempo, se van coagulando con el tiempo. Cada uno tiene su tiempo, ¿no? No es cuestión de reaccionar nada. ¿Quién sabe? Es así, ¿no? Ahora, Rocío tiene un libro muy poderoso que se llama Las hijas del terror, ¿no? De su experiencia de haber estado asistiendo a las sesiones de la Comisión de la Verdad y la Resolución, ¿no? Entonces tiene un poema que es increíble, ¿no? Donde esa canción, que es una balada, donde se habla del amor así en términos rosas, y sin embargo a la vez se está contraponiendo, ¿no? A una situación de una violación, ¿no? De una mujer por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, va violada se llama, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Cómo ella ha ido amalgamando eso. Entonces, todo ese libro habla sobre mujeres, claro, no lo han puesto acá porque ha sido posterior, ha sido en el 2007, ¿no? Algo así, sí, que ganó el COPE, ¿no? Entonces, van apareciendo. Sí, precisamente algo que quería notar a propósito de lo que comentaba es que o sea, hay como varios lugares comunes, mencionaba Rosela, sobre la escritura, las escritoras de este periodo, ¿no?
Y un lugar común es que no abordan este tema, ¿no? El de la violencia, y que sin embargo sí lo están haciendo. Pilar Dugui está abordando este tema y es narradora. Las poetas también están abordando de distintos modos, con distintos lenguajes, pero posteriormente, al igual que otros escritores, también las escritoras están abordando, reflexionando sobre este tema, ¿no? Está Rocío, están estos poemas. Montserrat Álvarez, en ese momento ya en Zona Dark, está ya evidenciando esa Lima de una ciudad armada, la palabra se me fue ahorita, pero es eso. Entonces sí están violentada, ¿no? Entonces sí se están abordando distintos tópicos, se está problematizando también lo que se está viviendo, tanto en su poesía como en sus ensayos, en su obra periodística también, ¿no? Entonces también en esta exposición es una invitación a explorar estos otros aspectos de estas escritoras y también a descubrirlas, ¿no? Esperamos que después de esta visita guiada puedan revisar más la obra también de Rosela, los que no la han revisado, y bueno, también de otras escritoras, ¿no? Carmen Ollé, Pilar Dugui, Montserrat Álvarez, y bueno, las que puedan encontrar aquí, ¿no? Los cuentos de Pilar Dugui, interesante, ¿no? Porque como en su momento la gente no se da cuenta de que se estaban introduciendo los temas de la violencia, ¿no? De la violencia, digamos, terrorista, ¿no? De la violencia contra la mujer, que se ve, la mujer que tiene dinero y casero, ¿no? Le insinúa, ¿no? Que si su hija se acuesta con él, entonces va a tener comida. Ese tipo de cosas. Y esas cosas las vivimos las mujeres, ¿no? Aparte de las metidas de mano y cosas en las situaciones, también hay esa cuestión, ¿no? Entonces, hasta en la entrega del Oscar, sin ir más lejos, me llamó la atención la frase de un señor que estaba recibiendo el Oscar, ya ni me acuerdo quién era, creo que era un productor, que como gran cosa decía, y mi esposa le agradezco que abandonó su carrera para ayudarme a mí. Yo dije, este es un cretino, o sea, ¿qué cara ponía la esposa? O sea, qué ridículo en esta época, y sin embargo eso en otra época era normal. Esa idiota frase de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿por qué detrás? ¿Por qué no al costado? ¿No? Tampoco se trata de ponerse adelante, ¿no? Con eso no, sería lo mismo, pero con otra variable, ¿no? Entonces, al costado, ¿no? Pero bueno, es que así era, pues, ¿no? Así era. En fin.